Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el apóstol José Carucci. Hoy quisiera compartir con ustedes un poderoso mensaje que he titulado El factor transformador. Para ello les voy a pedir que leamos en Éxodo 22 al 25 en su parte A. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Chur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Quisiera compartir con ustedes en este mensaje básicamente que la vida está comprendida de momentos agradables y momentos desagradables que pueden hacer la vida un poquito amarga, ¿no? Perdón. Entonces, esa combinación de momentos agradables y desagradables forman parte de la vida. Eso es normal. Tenemos momentos agradables cuando nace un niño, por ejemplo, celebramos una boda, pero también momentos desagradables, por ejemplo, y tristes cuando despedimos en un funeral a algún ser querido, ¿ok? Pero ambas forman parte de ese ciclo de la vida. Aún los momentos amargos, difíciles, tienen una razón de ser en nuestra existencia y dentro del plan de Dios. Como vemos, aquí el pueblo de Israel se encontraba en una situación difícil. Ahora, pero ¿cuál era el antecedente? ¿Cuál fue antes de esos 3 días que tuvieron de camino por el desierto? ¿Qué había pasado? Bueno, fíjense que Dios le había dado una gran victoria al pueblo de Israel, ya que ellos habían derrotado, o sea, mejor dicho, Dios había derrotado al ejército de Egipto cuando Israel pasó en seco. Dios abrió el mar rojo en dos y habían columnas de agua a la derecha, columnas de agua a la izquierda, y el pueblo pasó en medio de esas dos columnas de agua en seco, y cuando ya hubieron pasado hacia el otro extremo, Dios hizo volver las aguas a su cauce normal, y eso provocó que perecieran todos los ejércitos egipcios que estaban persiguiendo al pueblo de Israel. Eso creó una gran impresión en todos los hijos de Israel y crearon también en ellos un deseo de celebrar. O sea, fíjense que posterior a esa victoria tan grande, ya una vez que estaban en el otro lado del mar, el pueblo de Israel, guiados por Moisés comienza a hacer un cántico profético de adoración, de victoria, de darle gracias a Dios, y todo el pueblo se une con él. Posteriormente vemos también que María toma los panderos y empieza a danzar junto con las mujeres, y esto refleja un momento de gran alegría en la vida de ellos. Así es la vida. Nosotros tenemos momentos que hay que celebrar, momentos de gran bendición, momentos en los cuales nosotros nos alegramos por grandes victorias que el Señor nos ha concedido. Pero fíjense algo interesante. Posteriormente a esos 3 días, a ese día de gran victoria, luego ellos parten y van por el desierto de Shur y van encontrando algo interesante. Ellos se van adentrando al desierto, llevaban sus cantimploras con agua, sus envases con agua. Sin embargo, a medida que pasan los 3 días, se va acabando el agua y llegan a un sitio finalmente donde encuentran aguas. Pero estas aguas no eran aptas para el consumo porque estaban amargas. ¿Qué pasa en ese instante? ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel cuando ellos se dan cuenta que han llegado finalmente a encontrar el elemento vital como el agua y resulta que no es apto para el consumo? Ellos comenzaron a murmurar contra Moisés, que era el líder, profeta escogido por Dios para guiarlos a la libertad. Y al murmurar contra Moisés estaban murmurando contra Dios que lo había puesto. Y fíjense que el agua, las circunstancias amargas en nuestra vida realmente revelan, hace que se manifieste en lo que está dentro de nosotros. La murmuración y la crítica son
elementos indiscutibles de un carácter inmaduro. Es cuando las personas entran en frustración por no obtener algo que desean. Cuando una persona entra en un estado emocional y mental de frustración, por supuesto que no se enfoca principalmente en las adversidades, en el problema, en las aguas amargas, en aquello que le está amargando la vida. Pero nunca se enfoca en buscar las alternativas o las soluciones que pueden estar presentes para resolver el problema. Menos aún, el enfoque es hacia la búsqueda de Dios. Las personas cuando están frustradas, sean creyentes o no, no buscan de Dios usualmente. O sea, la mayoría, a menos que tenga madurez. Lo que quiero decir que un creyente inmaduro va a actuar como si fuera una persona no creyente, porque se va a dejar guiar por el estado emocional y mental de frustración que tiene, y eso va a hacer que posiblemente murmure en contra de las personas que están a su alrededor, las personas que le guían o las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre ellos. Y evidentemente no buscan de Dios. Lamentablemente eso es lo que había acontecido en el pueblo de Israel. Ahora, cuando una persona entra en ese estado emocional y mental de murmuración, de crítica, es un claro indicio de inmadurez. Entonces, una persona que no tiene madurez simplemente se va a enfocar en la necesidad, en el problema, en la situación que aparentemente no tiene solución y le crea la frustración por ello. Por eso, ese estado emocional, las personas no ven ningún tipo de alternativa. Ahora, fíjense algo, según el diccionario, un factor en general es una cosa que junto con otra es la causa de un efecto y es una circunstancia o influencia que contribuye a producir un resultado. Algo que es interesante entender es que siempre que hay una situación amarga, también puede haber un factor que transforme esa adversidad en algo de bendición. De hecho, todo problema, toda adversidad tiene el potencial de ser transformado en algo mejor, algo igual o mayor de bendición para nosotros. Solamente que lo puede transformar es un factor, es algo que influencie, que cause, ese cambio hacia otra dirección. Muchas veces cuando la circunstancia es adversa y dependiendo de nuestra profundidad y relación con Dios, nosotros tenemos la habilidad o no de enfrentar una situación difícil a través de la búsqueda de Dios. El pueblo, aquí hay dos cosas interesantes que nosotros podemos determinar aquí. Dios siempre tiene un factor transformador para cada situación amarga en la cual nosotros nos vemos envueltos, ¿ok? Pero nosotros tenemos que buscarlo con sencillez de corazón al Señor. En la porción de la palabra que leímos en Éxodos 15, vimos que hay dos tipos de actitudes. El pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios, pero Moisés buscó la presencia de Dios, buscó la respuesta en Dios. ¿Ok? Inmediatamente vemos dos tipos de respuestas aquí. Unos murmuran contra el profeta de Dios y contra Dios, y el otro, el líder, Moisés, busca de Dios, buscó la solución en Dios. Ahí tenemos exactamente los dos tipos de conducta que en un momento dado la palabra nos sugiere en momentos difíciles, en momentos amargos de nuestra vida. Uno puede ser entrar en estado de frustración y murmuración y de crítica, contra los líderes que Dios ha puesto o contra Dios mismo, o buscar justamente con sencillez de corazón la respuesta en Dios. Eso fue lo que hizo Moisés, Por eso aquí ya había el elemento que era el agua amarga, pero no era apta para consumo. Entonces, pero Dios intervino y le muestra a Moisés un árbol que estaba ahí, y entonces al echarlo
fue el factor transformador del agua amarga en agua dulce. Ven algo que es interesante, si ustedes ven aquí, algo que es poderoso. En el mismo lugar donde estaba el agua amarga, estaba la solución. Estaba el árbol, en el mismo lugar. Yo quiero que veas esto, que entiendas esta situación. Siempre que hay un problema, ahí mismo está la solución. Lo que pasa es que al enfocarnos en el problema y al crearnos esa amargura en nuestro corazón, al crear la frustración, entonces no vemos que si el agua amarga está ahí, también está el árbol que la puede endulzar. ¿Ok? Y que ahí mismo está la solución. Y muchas veces la tenemos frente a nosotros y no la vemos. ¿Ok? Por eso tenemos que dejarnos guiar de Dios, buscar la presencia de Dios, pedirle a Dios que nos muestre dónde está el factor transformador que podemos utilizar. ¿Ok? Fíjense, es algo interesante. ¿Ok? Todo esto. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira, eso quiere decir que todo problema tiene un factor transformador. Todo agua amarga tiene un árbol que la va a endulzar. ¿Lo ves? Por eso tenemos que aprender a ser personas bien profundas en nuestra relación con Dios. Mira, de que veamos una cosa o la veamos a otra, va a depender de la relación que tenemos con Dios, de la confianza que tengamos en Él y que en momentos difíciles simplemente no reaccionemos, no saquemos las áreas que están dentro de nosotros en el sentido de las áreas inmaduras, aunque la adversidad, el agua amarga, déjame decirte, tienen un propósito, ¿sí? Porque tú te preguntarás por qué aparecen las aguas amargas en ciertos momentos de nuestra vida. Bueno, la respuesta, fíjate que ahí mismo está en Éxodo 15, 22, la parte B al 26, que dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Ok? Es interesante. Mira, Dios quería precisamente que el pueblo siguiera sus instrucciones. O sea, Dios los probó. Dice que los probó ahí. Probó la intimidad que tenían con Él, la profundidad de relación que tenían con Dios, la confianza que tenían en Dios. Lamentablemente no pasaron la prueba. Moisés hizo lo correcto. Moisés buscó la presencia de Dios, buscó la respuesta en Dios y Dios le dio las instrucciones para transformar la situación. El pueblo de Israel murmuró. Entonces Dios le está diciendo y nos dice a nosotros que si nosotros les buscamos, si nosotros aplicamos los principios por medio de los cuales opera el reino de Dios, vendrán las bendiciones a nuestra vida y toda adversidad que nosotros enfrentemos va a venir un factor transformador, algo que lo va a transformar, algo que se va a unir a lo que ya existe, pero que le va a provocar un efecto, un resultado, va a influenciar para que eso cambie a una nueva dirección y que sea más bien de bendición para nosotros. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo el Señor directamente aquí. Por eso, hay un factor transformador realmente en nuestra vida cuando nosotros somos obedientes. Cuando nosotros buscamos de Dios, nuestra vida va a ser endulzada, no importa las circunstancias adversas en las cuales nosotros estemos enfrentando. Mire, el árbol de madera, ¿sí?, que añadió Moisés al agua, representa la cruz del Calvario. Hay una representación simbólica aquí, una analogía a la cruz. El Señor Jesucristo tomó todas nuestras adversidades, nuestras amarguras, nuestros pecados y
utilizó un madero como el factor transformador para que nosotros disfrutáramos de formar parte de la familia real de Dios y de su reino en el cual hay plenitud. Por lo tanto, Dios nos está diciendo que a través de su muerte, a través de la muerte de su Hijo amado Jesucristo, toda esa amargura de una vida condenada a una muerte eterna pasó a una dulzura de tener vida abundante dentro de su reino, la cual podemos nosotros disfrutar ampliamente. Por eso, el mensaje realmente aquí es que Jesucristo es el factor transformador en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, en todas las áreas de tu vida, porque Él es el factor que no solamente transforma nuestra vida, sino que el factor que transformó, ¿okay?, el estado de muerte eterna que el hombre había experimentado a través de la desobediencia de Adán y su mujer en Edén, y que los condenaba a todas las siguientes generaciones a pasar por la misma condición. Transformó la muerte en vida a través de ese madero de la cruz del Calvario, cuando Él entregó su vida en ese madero. Así que si tú quisieras que tu vida tuviera factores transformadores, no importa la circunstancia en la cual tú estás envuelto en este tiempo, bueno, el factor transformador es Cristo Jesús. ¿Ok? Y yo te invito a que tú lo puedas recibir en tu corazón el día de hoy, haciendo esta sencilla pero profunda oración. Que tú le digas: Señor Jesucristo, hoy has hablado a mi corazón. Entiendo hoy, por revelación tuya, que tú eres el factor transformador de la vida. Tú eres el único que puedes llevarme de la muerte a la vida. Y por eso te recibo como mi Redentor, como mi Rey. Me arrepiento de mi vida pasada, de mis pecados, y entrego mi vida a ti. Si tú has hecho esta oración, ha ocurrido algo que dice la Biblia, que es el nacer de nuevo. Formas parte ahora de la familia real de Dios y de su reino, pero necesitas ser entrenado, desarrollado, para que la puedas experimentar a plenitud. Por eso te invitamos a que tú te pongas en contacto con nosotros en Rey de Vida, en nuestra red apostólica global del reino, Rey de Vida, y es que nos escribas a info@reydevida.org, y gustosamente nosotros nos contactaremos contigo en cualquier país donde tú estés. Que el Señor les bendiga.